Episodio 19. Woodstock. ¿Cómo se vivía realmente la historia? Hola, soy Tessa y te doy la bienvenida a Días de Entonces, donde cada episodio es una máquina del tiempo. Los hechos que vas a escuchar son reales. Quienes los viven, los protagonistas de nuestra historia, son personas inventadas, gente común como la que de verdad existió entonces. Hoy viajamos a un campo de vacas del estado de Nueva York, en agosto de 1969, 3 días de música y, para algunos de los que estaban allí, los últimos 3 días de su vida normal. Menos de 160 kilómetros, 8 horas. Eso era lo que se tardaba, aquel viernes de agosto de 1969, en llegar desde la ciudad de Nueva York a un campo de vacas del norte del estado. Y June llevaba 3 de esas 8 horas sentada en el asiento de atrás de un coche que no se movía, la ventanilla bajada porque no había otra forma de respirar, el olor a goma caliente y a gasolina entrándole por la nariz, y por delante, hasta donde alcanzaba la vista, una fila de coches parados con el motor apagado. Tenía 19 años y se había escapado de casa por primera vez en su vida. Lo que no sabía June, lo que no sabía nadie en aquella carretera, es que el chico que venía andando por el arcén, ese que en un minuto iba a partir una manzana en 2 con las manos y ofrecerle la mitad por la ventanilla, llevaba en el bolsillo de atrás un papel doblado muchas veces, un papel que iba a convertir los 3 días más felices de su vida en los 3 días más tristes. Pero vamos por partes. June estaba, oficialmente, escapándose de casa. No para siempre, solo para un fin de semana. Pero para ella, que no había hecho nada parecido en su vida, era una fuga en toda regla. Había crecido en un pueblo pequeño del estado de Nueva York, en una casa de esas donde la cena es a las 6 y las preguntas no se hacen. Su padre trabajaba en el banco, su madre planchaba camisas y hablaba en voz baja, y el plan para June estaba escrito desde que nació: terminar los estudios, casarse con un chico decente, tener una casa igual a la de sus padres, planchar camisas igual que su madre. Una vida ordenada, tranquila, previsible, una vida que a June, sin saber muy bien por qué, le apretaba en el pecho como un zapato, una talla más pequeño. Había oído hablar de aquel festival por la radio, y luego por una amiga, y luego por todas partes. Un festival de música, decían, allá arriba, en una granja, 3 días de música. Iban a tocar todos, los grupos que ella escuchaba a escondidas con la oreja pegada al transistor, bajito, para que su padre no se enterara. Y algo dentro de June, algo que llevaba años callado, dijo: yo tengo que ir. Así que mintió. Les dijo a sus padres que se iba el fin de semana a casa de una amiga. Metió 4 cosas en una bolsa, se subió al coche destartalado de esa amiga y de otros 2 chicos del pueblo, y se fueron, cantando, hacia el norte. June miraba por la ventanilla el paisaje que se abría, los campos verdes, el cielo enorme, y sentía una cosa que no había sentido nunca, que le estaba pasando algo, que por fin, por una vez, le estaba pasando algo a ella. Llevaba dentro del pecho una mezcla rara de miedo y de emoción, esa que solo se siente cuando haces algo que no deberías. A ratos pensaba en su madre poniendo la mesa para la cena de las 6, contando los platos, y se le encogía la conciencia. Pero luego alguien subía el volumen de la radio, sonaba una de esas canciones, y los 4 del coche cantaban a pleno pulmón, con las ventanillas bajadas y el viento en la cara, y a June se le olvidaba la culpa, y solo quedaba una palabra dándole vueltas en la cabeza, una palabra que en su casa no se usaba nunca: libre. Por primera vez en su vida, June se sentía libre. No sabía todavía que aquella palabra, esa misma, iba a ser la primera que escuchara cantar a 500.000 de personas en cuanto llegara. Lo que no sabía June, lo que no sabía nadie en aquel coche, es que a la misma hora, por aquellas mismas carreteras, venían cientos de miles de personas más. Déjame que te cuente lo que estaba pasando de verdad, porque ni los que lo organizaron se lo esperaban. Aquel festival lo habían montado 4 chavales jóvenes con más ilusión que experiencia. Lo llamaron, con una fe preciosa, 3 días de paz y música. Habían alquilado el terreno a un granjero,
un ganadero de vacas lecheras llamado Max Yasgur, dueño de una finca enorme y verde con una gran ladera en cuesta, como un anfiteatro natural, mirando a un escenario. Y habían hecho sus cuentas. Esperaban, con suerte, unas 50.000 personas. A lo mejor 100.000 en un buen día. Habían puesto vallas, taquillas, gente para cobrar las entradas. Todo muy ordenado. Pero llegaron casi medio millón de jóvenes de todo el país, viniendo por las mismas carreteras estrechas del campo, en coches, en furgonetas, en autostop, a pie. Y pasó lo inevitable. Se colapsó todo. Las carreteras se convirtieron en un aparcamiento infinito de coches parados con el motor apagado. Kilómetros y kilómetros de coches sin moverse. La gente, al final, hacía lo único que se podía hacer. Abandonaba el coche donde lo pillara el atasco. En el arcén, en mitad de la nada, cogía su bolsa y echaba a andar durante horas, kilómetros, hacia la música que aún no se oía, pero que todos sabían que estaba al final de aquel río de gente. Y ahí, parada en aquel atasco imposible, con el coche de su amiga sin avanzar 1 metro en 1 hora, estaba June cuando lo vio. Iba caminando por el arcén, entre los coches parados, con una mochila vieja al hombro y una bolsa de papel en la mano. Un chico de su edad, más o menos, delgado, con el pelo un poco largo y una sonrisa fácil. Y al pasar al lado del coche de June, la vio a ella mirándolo por la ventanilla, aburrida y muerta de calor, y sin pensárselo, metió la mano en la bolsa, sacó una manzana, la partió en 2 con las manos, limpiamente, de un tirón, como si lo hubiera hecho 1000 veces, y le ofreció la mitad por la ventanilla. «Vas a llegar antes andando», le dijo. «Te lo digo yo». June miró la media manzana, miró al chico, miró a su amiga, que seguía porreando el volante maldiciendo el atasco, y tomó una decisión que le cambió la vida. Cogió la manzana, cogió su bolsa, abrió la puerta del coche y se bajó. «Espera», dijo, «voy contigo». El chico se llamaba Danny, y así, sin más, andando por el arcén de una carretera comarcal entre miles de desconocidos, empezó todo. Su amiga le gritó desde el coche que estaba loca, que a dónde iba, que no conocía de nada a ese chico. Y tenía razón, claro. June no conocía de nada a ese chico, pero, por primera vez en su vida, June hizo algo sin pedir permiso, sin calcular, sin pensar en lo que dirían en casa. Se colgó la bolsa al hombro, le dio un mordisco a la media manzana y echó a andar. Y sintió, al dejar atrás el coche, una ligereza en el pecho que no había sentido nunca, como si aquel zapato pequeño que le apretaba desde niña, de repente, se lo hubiera quitado. Caminaron horas, y no eran los únicos. El arcén entero era un río de gente joven cargada con mochilas, con guitarras, con mantas enrolladas, todos andando en la misma dirección, hacia el mismo sitio, como una peregrinación. Había un ambiente rarísimo, de fiesta antes de la fiesta. La gente cantaba por el camino, se pasaba botellas de agua, se reía, coches abandonados a los 2 lados, con notas en el parabrisas, familias de granjeros asomadas a las cercas mirando pasar aquel desfile interminable de melenudos con cara de no creerse lo que veían. Y en medio de todo aquello, June y Danny andando y hablando como si se conocieran de toda la vida. Y mientras caminaban, hablaron, de todo y de nada, como se habla cuando eres joven y el mundo es enorme y tienes por delante 3 días y ninguna prisa. Danny era de una ciudad más grande, más al sur. Había venido en autostop, él solo. Era gracioso y era listo, y tenía una manera de mirar las cosas como si todo le hiciera un poco de gracia y un poco de pena a la vez. June, que en su casa apenas hablaba, se descubrió a sí misma hablando por los codos, riéndose, contándole cosas que no le había contado a nadie. Le contó lo del zapato pequeño, lo de la vida que le habían escrito, lo de escuchar la música a escondidas, con la oreja pegada al transistor y el volumen bajito. Danny se reía, pero la escuchaba de verdad, con una atención que June no estaba acostumbrada a recibir. En su casa, cuando ella hablaba, los mayores seguían a lo suyo. Danny, en cambio, la miraba a los ojos, le hacía preguntas, se acordaba de los detalles, y para June eso era casi más embriagador que la aventura entera, que por primera vez alguien la escuchara como si lo que ella tenía que decir importase. Danny le habló también de su vida, aunque, ahora que June lo piensa, siempre en pasado, siempre de cuando era niño, nunca de mañana.
Le contó de su barrio, de su madre, de las ganas que tenía de ver mundo. Pero cada vez que la conversación se acercaba al futuro, ¿qué vas a hacer? ¿Dónde vas a estar el año que viene? Dani la esquivaba con una broma y cambiaba de tema. June no le dio importancia. Pensó que era timidez, o que a los chicos no les gusta hablar de esas cosas. No podía imaginar la verdadera razón. Todavía no. A lo mejor por eso estamos todos aquí, le dijo Dani en un momento del camino, mirando aquel río interminable de gente joven, 500.000 de personas a las que les apretaba el zapato. Y aquí, déjame que te lleve a lo que se encontraron cuando por fin llegaron, porque no se parecía a nada que hubieran visto. Llegaron al caer la tarde, subiendo la última cuesta, y se quedaron los dos parados, sin habla. A sus pies se abría la gran ladera verde de la granja, y estaba cubierta de gente hasta donde alcanzaba la vista. Una marea humana. Cientos de miles de personas sentadas en la hierba, de pie, tumbadas, moviéndose, un mar de cabezas y de mantas y de banderas y de humo que bajaba por la ladera hasta un escenario lejano del que salía, diminuta desde allí arriba pero clarísima, la música. June nunca había visto tanta gente junta. Nadie había visto nunca tanta gente junta así, para esto, para escuchar canciones. Era tanta que costaba entenderla con los ojos. No parecían personas una a una, sino una sola cosa enorme y viva, que respiraba y se movía y cantaba. Del campo subía un olor a tierra mojada, a hierba pisada, a humo de 1000 hogueras pequeñas, a comida, a gente, y un rumor constante, un murmullo de 500.000 de voces mezclado con la música, que no se apagaba nunca, ni de día ni de noche. June se agarró más fuerte a la mano de Dani, no por miedo, sino por vértigo, por la emoción de estar dentro de algo tan grande, y pensó que en su pueblo, a esa misma hora, no estaba pasando absolutamente nada, como todos los días de su vida, y que ella, por una vez, estaba justo en el centro del mundo. Y lo primero que notó June no fue el tamaño, fue otra cosa, fue que no había miedo. 500.000 de jóvenes, apretados en un campo, sin apenas comida, sin apenas agua, sin baños suficientes, sin sitio para dormir, y encima empezando a llover. Cualquiera diría que aquello tenía que acabar en desastre, en peleas, en caos, en tragedia. Y no, no pasó. Durante 3 días, 500.000 de desconocidos convivieron en aquel barrizal, cuidándose los unos a los otros, compartiendo lo poco que tenían, la manta, el bocadillo, el cigarro, el sitio para sentarse, sin apenas una sola pelea, como si por 3 días hubieran decidido demostrarle al mundo que se podía vivir de otra manera. Y hacía falta demostrarlo, porque fuera de aquel campo, el mundo de 1969 no era precisamente un lugar amable. Su país estaba en guerra, una guerra lejana, en un lugar llamado Vietnam, al otro lado del planeta, de la que volvían cada semana chicos de la edad de Dani metidos en cajas cubiertas con una bandera. Una guerra que dividía a las familias, que llenaba las calles de protestas, que se había tragado a miles y miles de jóvenes. Y en medio de todo aquello, de aquel país partido en dos y de aquella guerra que no terminaba, 500.000 de chavales se juntaban en una granja no para pelear, sino para lo contrario, para escuchar música, para quererse, para decir, sin decirlo, que ellos no querían aquella guerra, que ellos querían otra cosa. Por eso aquel campo de vacas embarrado se convirtió en algo mucho más grande que un concierto, se convirtió en un símbolo, pero eso lo entenderían después. Y luego estaba la música, porque con todo el barro y el hambre, aquello era, ante todo, un festival, y que sobre aquel escenario lejano fueron pasando, uno tras otro, algunos de los músicos más grandes de su tiempo. June no se lo podía creer. Aquellas voces que ella escuchaba a escondidas, bajito, en el transistor de su cuarto, para que no la oyera su padre, las estaba escuchando ahora de verdad, en vivo, bajo el mismo cielo, entre 500.000 de personas cantando a la vez. El primero que salió a tocar, el que abrió aquello, fue un cantante con una guitarra que, cuando ya no le quedaban canciones, porque el siguiente grupo no llegaba por culpa del atasco, se puso a improvisar, a repetir una sola palabra una y otra vez hasta convertirla casi en un rezo. Libertad, libertad. Y 500.000 de personas la cantaron con él. Hubo una mujer de voz rota y desgarrada que cantó como si le arrancaran el alma. Hubo un grupo de guitarras hipnóticas que hizo bailar a la ladera entera.
hubo bandas que tocaron de madrugada, a las 3, a las 4 de la mañana, para una multitud que se negaba a irse a dormir. Uno de los grupos más grandes tocó justo cuando amanecía, y el sol salió por detrás del escenario mientras sonaba la música, y June, agotada, apoyada en el hombro de Danny, pensó que jamás había visto un amanecer así. Y en algún momento, entre concierto y concierto, subió al escenario un hombre que no era músico, era el granjero, el dueño de las vacas, Max Yasgur, un hombre mayor, de otra generación, de otro mundo completamente distinto al de aquellos chavales melenudos que le habían llenado la finca de barro y le habían dado el micrófono, y aquel granjero conservador miró a aquel océano de jóvenes y les dijo, más o menos, esto, que ellos, 500.000 de chavales, le acababan de demostrar al mundo entero que 500.000 de personas podían juntarse 3 días y tener solo diversión y música, y nada más que diversión y música. Y la ladera entera rugió, un viejo granjero de vacas y 500.000 de hippies dándose las gracias los unos a los otros. En 1969, con el país partido en dos, aquello también era, a su manera, un pequeño milagro. Aquella tarde, June solo sabía que estaba viva, que llovía, y que un chico llamado Danny le daba la mano para no perderse entre la multitud. Y llovió. ¡Vaya si llovió! A la primera noche, el cielo se abrió y cayó una tormenta que convirtió aquella ladera preciosa en un lodazal. El barro se lo tragó todo, los zapatos, las mantas, la ropa, la gente resbalaba, se caía y en vez de enfadarse, se reía. Empezaron a deslizarse por las cuestas de barro como niños, revolcándose, riéndose a carcajadas bajo la lluvia. June, la niña buena del pueblo, la que planchaba camisas con su madre, acabó aquella primera noche calada hasta los huesos, cubierta de barro de la cabeza a los pies, muerta de risa, agarrada de la mano de un chico al que conocía desde hacía 6 horas, y más feliz de lo que había sido en toda su vida ordenada. Se refugiaron los dos bajo un plástico, apretados, tiritando, mientras a lo lejos seguía sonando la música, y fue ahí, debajo de aquel plástico, con el agua repiqueteando encima, cuando June entendió que aquello no era solo una aventura de fin de semana, que le estaba pasando algo de verdad, que se estaba enamorando. Aquella noche vio también otra cosa que no se le olvidaría. Vio cómo, en medio de la tormenta, cuando alguien resbalaba y se caía, 3 desconocidos lo levantaban. Vio a una chica repartiendo su única manta entre gente que no conocía. Vio a un grupo compartir su comida con otro grupo, y a ese otro grupo compartirla con un tercero, en cadena, hasta que no se sabía de quién había salido. Vio a extraños abrazándose para darse calor. No había policía dentro del campo, casi. No hacía falta. La gente se cuidaba sola. Y June, que venía de un mundo donde a los desconocidos se los miraba con recelo y las puertas se cerraban con llave, se quedó mirando todo aquello con una especie de asombro dolorido, pensando, así que era posible, así que la gente podía ser así, y nadie me lo había contado. Al día siguiente, el problema fue el hambre. Con 500.000 de personas y comida para una fracción de esa gente, la comida se acabó enseguida. Y aquí es donde pasó una de esas cosas que solo pasan en los sitios donde la gente decide ser buena. Había en el festival una comuna, un grupo de gente que vivía junta y compartía todo, que se habían ofrecido a echar una mano. Montaron una cocina gratis, y una mañana, desde el escenario, uno de ellos cogió el micrófono y le dijo a aquel océano de gente hambrienta una frase que se quedó para la historia. Dijo, con una sonrisa, «Lo que tenemos pensado es serviros el desayuno a la cama, a 400.000». Y se pusieron a repartir cuencos de cereales, uno a uno, a quien tuviera hambre, gratis. Desayuno para 400.000 personas, servido por desconocidos, sin cobrar un céntimo. June y Danny hicieron cola bajo el sol, con el barro secándose en la piel, y compartieron un cuenco de cereales sentados en la hierba. Y a June, aquel cuenco de cereales aguados le supo mejor que cualquier cosa que hubiera comido en la mesa de las 6 en punto de su casa. Aquel segundo día lo pasaron enteros el uno con el otro, sin separarse ni un momento. Se bañaron, con otros cientos de personas, en un estanque cercano, para quitarse el barro, y June,
que en su vida se había bañado delante de nadie, se rió de su propia vergüenza y se metió en el agua fría con la ropa puesta. Se tumbaron a secarse al sol. Dani le trenzó a Jun unas flores en el pelo, torpe, riéndose de lo mal que le salía. Recorrieron el campo cogidos de la mano, mirándolo todo. Los puestos, la gente pintada, los niños, porque había familias con niños, un hombre mayor tocando la flauta, subido a una furgoneta pintada de colores. Era como si el mundo entero se hubiera puesto del revés, y las reglas de fuera, las de la cena a las 6 y las camisas planchadas, no existieran allí dentro. Y en medio de todo aquello, Jun se dio cuenta de una cosa que la asustó un poco, que no quería que aquello terminara nunca, que se había acostumbrado en 2 días a ser feliz, y que la felicidad, cuando no la conoces, engancha rápido. Aquella segunda noche, la música se puso mejor que nunca. Sonaron grupos que hacían temblar la ladera, ritmos que se te metían en el cuerpo y no te dejaban quieto. Y Jun, la niña buena que no bailaba nunca, que en las fiestas del pueblo se quedaba sentada al borde, se levantó, se soltó el pelo y bailó. Bailó descalza en el barro, con los ojos cerrados, con 500.000 de personas, moviéndose a la vez a su alrededor como un solo animal enorme y feliz. Dani la miraba bailar con una sonrisa que a Jun, cuando la recordaba de mayor, se le clavaba en el pecho, la sonrisa de alguien que está grabándose un momento a fuego, porque sabe que va a necesitarlo. Y en un momento la agarró de la cintura y bailaron juntos, torpes, riéndose, chocándose con desconocidos que también reían, y nadie se molestaba, porque allí nadie se molestaba por nada. Jun pensó que ojalá pudiera embotellar aquel instante y llevárselo puesto el resto de su vida, y de alguna manera lo hizo. Había avisos raros también, por los altavoces. Hubo uno famoso. Alguien cogió el micrófono para avisar, muy en serio, de que circulaba por ahí una droga en mal estado, un ácido de color marrón, y que era mejor no tomarlo. El ácido marrón que anda por ahí no es demasiado bueno, dijo la voz, tranquila, como quien avisa de que va a llover. Y es que de todo había en aquel campo, lo bueno y lo no tan bueno, la fiesta y también sus sombras. Pero incluso los avisos se daban así, con cuidado, como se cuidas a un hermano pequeño. Cuídate, no tomes eso, que estamos todos juntos en esto. Dani y Jun pasaron aquellos días como en un sueño, escuchaban la música tumbados en la hierba, mirando las estrellas cuando escampaba, se contaban la vida. Y una de aquellas noches, tumbados boca arriba en una manta que ya no distinguía su color debajo del barro, con la música sonando lejos y suave, se contaron los sueños. Jun le habló de un mundo que ella no conocía, pero que intuía. Un mundo en el que ella pudiera elegir su vida, estudiar, viajar, ser algo más que una copia de su madre. Le dio vergüenza decirlo en voz alta, porque en su casa esas cosas no se decían, pero Dani no se rió. Dani la escuchó mirando las estrellas, y luego le dijo, muy bajito, que él estaba seguro de que ella iba igual a tener esa vida, que se le notaba, que había gente que había nacido para quedarse, y gente que había nacido para irse, y que ella era de las segundas, aunque todavía no lo supiera. Jun le preguntó entonces a él por sus sueños, y notó, en la oscuridad, que Dani se quedaba callado un momento de más, que algo se le cerraba en la voz. Le contestó con una broma, cambió de tema, la hizo reír. Y Jun, que estaba demasiado feliz para darse cuenta, no vio la sombra que había cruzado la cara del chico. No entendió, hasta mucho después, por qué a Dani le costaba tanto hablar del futuro, por qué vivía cada hora de aquellos días como si fuera la última. Todavía no sabía lo que Dani llevaba en el bolsillo. Se besaron por primera vez una noche, mientras sonaba una canción lenta que subía desde el escenario, y Jun pensó que si el mundo se acababa en ese instante, se acababa bien. Se prometieron cosas que se prometen los que tienen 19 años y creen que el tiempo es infinito. Dani le dibujó un sol pequeño en el dorso de la mano con un boli, y le dijo que así, cada vez que lo mirara, se acordaría de aquellos días. Pero había una cosa que Dani no le había contado, una cosa que llevaba, literalmente, en el bolsillo. Y llegó el tercer día, y con él, la verdad. Fue la última tarde. Estaban los dos tumbados, cansados, felices, sucios de barro y de sol, y Jun, medio en broma, le preguntó a Dani qué iban a hacer al terminar el festival, cuándo se volverían a ver,
si iría a visitarla y a dónde. Y Danny se quedó callado demasiado rato, y luego, sin mirarla, metió la mano en el bolsillo de atrás, sacó un papel doblado muchas veces, sobado, y se lo dio. June lo desdobló. Era una carta oficial. Del ejército. Danny había sido reclutado. En unos días, cuando terminara todo aquello, tenía que presentarse. Lo mandaban a Vietnam. June leyó el papel 2 veces, 3, como si a la tercera fuera a poner otra cosa, como si las palabras pudieran cambiar de sitio. No podía respirar. De golpe, todo lo de aquellos 3 días, el barro, la música, los besos, el sol dibujado en su mano, cambió de color, se volvió otra cosa, algo mucho más frágil y mucho más triste. Entendió, en un segundo, por qué Danny se reía de todo, y a la vez le daba pena todo. Por qué vivía cada hora como si fuera la última. Por qué no había querido hablar de sueños ni de futuro. Danny no tenía futuro del que hablar. Danny tenía una fecha. Aquí conviene que sepas una cosa, para entender lo que sintió June al leer aquel papel. En aquellos años, en Estados Unidos, a los chicos jóvenes los llamaban a filas por sorteo, quisieran o no. Te llegaba una carta como aquella, y no había mucho que discutir. Te ibas a la guerra, y de aquella guerra muchos no volvían, y los que volvían, muchas veces no volvían enteros. Danny, aquel chico gracioso que partía manzanas con las manos y dibujaba soles en la piel, tenía dentro del bolsillo, durante los 3 días más felices de su vida, la fecha en la que empezaba su viaje hacia una guerra de la que igual no regresaba. Por eso había venido, por eso había hecho autostop él solo hasta aquel campo. No había venido por la música, había venido a robarle a la vida 3 días buenos antes de que se lo llevaran. 3 días de paz antes de la guerra. Y aquí quiero que entiendas bien lo que aquello significaba para un chico de su edad, porque marca toda la historia. En aquellos años, en Estados Unidos, había miles de jóvenes que no querían ir a aquella guerra. No la entendían, no la sentían suya, veían volver a sus amigos rotos o metidos en una caja, y decían que no. Algunos quemaban la carta de reclutamiento en la calle, delante de todos. Algunos se escapaban a otro país, cruzaban la frontera al norte y no volvían. Algunos iban a la cárcel antes que ir al frente, y otros, como Danny, no sabían qué hacer. Danny no era un héroe ni un rebelde, era solo un chico normal, asustado, al que le había tocado el peor sorteo del mundo y que no tenía ni el valor de huir ni las ganas de morir. Estaba atrapado, y en lugar de pasar sus últimas semanas de libertad encerrado en su cuarto muerto de miedo, había decidido gastarlas en lo contrario, en venir hasta aquel campo a vivir, a lo grande, todo lo que a lo mejor no iba a poder vivir nunca. Woodstock, para Danny, no era una fiesta, era una despedida, y la cosa más cruel de todas es esta: aquellos 3 días de paz y de música, aquel 500.000 de chavales cantando contra la guerra, no pararon la guerra siguió, y muchos de los chicos que estuvieron en aquel campo, cantando a la paz descalzos en el barro, unos meses después estaban al otro lado del mundo, con un fusil en las manos. Esa era la herida abierta de toda aquella generación. Soñaban con un mundo y les tocaba vivir en otro. June se echó a llorar, y Danny le secó las lágrimas con el pulgar, con mucho cuidado, y le dijo que no llorara, que precisamente por eso no había que perder ni un minuto, que le quedaban a los dos unas horas y no las iban a gastar en llorar. Y June, que era más fuerte de lo que ella misma creía, se secó las lágrimas, respiró hondo y decidió regalarle a aquel chico la mejor última noche que pudiera. Y esa noche fue, quizá, la más bonita de las 3. No hicieron nada especial. Se sentaron juntos en la ladera, con una manta por encima de los hombros, a escuchar la música y a mirar las hogueras salpicando la oscuridad como estrellas caídas. Danny le contó cosas de cuando era niño, de su madre, de un perro que tuvo, de tonterías, de todo lo que a uno le gustaría que alguien recordara cuando ya no esté. Y June se lo grabó todo, cada palabra, con la desesperación callada de quien sabe que está guardando algo para siempre. No hablaron de la guerra, no volvieron a nombrar la carta. Por un acuerdo tácito, decidieron que aquella noche la guerra no existía, que solo existían ellos dos, la manta, la música y el cielo. A ratos se quedaban callados,
simplemente abrazados, y en esos silencios cabía más que en todas las palabras, y cuando empezó a clarear por el este, ninguno de los dos había pegado ojo, y ninguno de los dos lo lamentaba, porque dormir habría sido perder horas, y ya no quedaban horas que perder. Y así, sin dormir, June y Danny vieron llegar el amanecer del último día, y con él el final más increíble de todos, porque para entonces, tras 3 días de barro y lluvia y hambre y música, la gente empezaba a marcharse. De aquel 500.000 de personas, cuando llegó la última mañana, quedaban muchos menos, unos pocos miles, los más resistentes, los que no querían que se acabara nunca. El campo era un desastre de barro y basura y mantas abandonadas, gris bajo un cielo gris, y entonces subió al escenario el último músico, un guitarrista, y con el campo medio vacío, agotado, embarrado, aquel hombre se puso a tocar con su guitarra eléctrica el himno de su país. Pero no lo tocó como se toca un himno, lo tocó roto, lo tocó haciendo que la guitarra chillara, gimiera, imitara el ruido de las bombas cayendo, de las sirenas, de los aviones. Convirtió el himno de su nación en el sonido de la guerra que estaba desangrando a su generación, y a la vez en algo hermoso y desafiante y libre. Fue como si toda aquella cosa enorme, los 3 días, el barro, la paz, la guerra que esperaba fuera, se resumiera en aquel solo de guitarra imposible, tocado al amanecer para un campo de barro casi vacío. June y Danny lo escucharon abrazados, de pie en el barro, entre los últimos que quedaban, y June supo que nunca, en toda su vida, iba a olvidar aquel sonido, ni aquel amanecer, ni al chico que la abrazaba. Aquel guitarrista tocando el himno de su país retorcido hasta volverlo el ruido de las bombas, al amanecer, sobre un campo de barro y basura, para unos pocos miles de chavales exhaustos, fue, sin que nadie lo planeara, el resumen perfecto de todo, la belleza y el horror, la paz y la guerra, el sueño y la resaca, todo a la vez, saliendo de 6 cuerdas. Hay gente que dice que ese fue el momento en que los años 60, con toda su esperanza y toda su rabia, se miraron al espejo por última vez, y June estaba allí, descalza, muerta de frío, enamorada, con la mano de Danny en la suya, en el sitio exacto, en el instante exacto, en el que su época entera cabía en una sola canción. Y después todo terminó, y el final tuvo ese sabor raro que tienen los finales de las cosas muy intensas. El campo, que durante 3 días había sido el centro del universo, se fue quedando vacío, gris, cubierto de barro y de basura y de mantas abandonadas y de zapatos perdidos en el lodo. La música se cayó, y de repente volvieron a oírse los ruidos normales del mundo, los motores de los coches, las voces cansadas, y con ellos volvió, poco a poco, la vida de fuera, la que habían dejado en pausa. 500.000 de personas empezaron a deshacer el sueño y a arrastrarse de vuelta a casa, agotadas, sucias, felices y tristes a la vez, sabiendo, sin decirlo, que acababan de vivir algo que no se iba a repetir, que algunas cosas solo pasan una vez. Recogieron sus cosas, bajaron con la marea de gente que se iba, callados, y en algún punto de aquella carretera por la que habían llegado partiendo una manzana, tuvieron que separarse, ella hacia su pueblo, él hacia el sur, hacia esa carta del bolsillo. Se despidieron sin grandes palabras, porque las grandes palabras no caben en las gargantas apretadas. Danny le cogió la mano, la que tenía el sol dibujado a boli, ya medio borrado por el barro y el sudor de 3 días, y se la apretó. Le dijo que se acordara de él, que se acordara de que se podía vivir de otra manera. Y se fue. June se quedó parada en el arcén, con la bolsa a los pies, viéndolo alejarse entre la riada de gente que volvía a casa. Lo vio hacerse pequeño, mezclarse con los demás, girarse una vez para buscarla con la mirada, levantar la mano. Ella levantó la suya, la del sol. Y luego una furgoneta, o un grupo de gente, o simplemente la distancia, se lo tragó, y ya no lo vio más. No se habían pedido las direcciones, no se habían prometido escribirse, quizá porque los dos sabían, sin decirlo, que a donde iba Danny no se mandan cartas de amor, o quizá porque hay cosas tan perfectas y tan frágiles que uno no se atreve a estirarlas, por miedo a romperlas. Se quedaron con los 3 días, enteros, intactos, para siempre. June volvió a su casa y volvió a su casa, a la cena de las 6 en punto,
a las camisas planchadas, a la vida de talla pequeña, pero ya no era la misma. Nunca más volvió a ser la misma, porque había vivido en 3 días más que en 19 años, y porque, aunque el mundo intentara convencerla de lo contrario el resto de su vida, ella había estado allí, en aquel campo, y lo sabía en el cuerpo, no en la cabeza, que otra manera de vivir era posible. Lo había tocado con las manos, lo había bailado en el barro. Con los años, June hizo justo lo que Danny le había dicho aquella noche mirando las estrellas. Se fue, no de golpe, no sin miedo, pero se fue, estudió, trabajó en cosas que en su pueblo no se consideraban de chicas. Se plantó, alguna vez, donde su madre nunca se habría plantado. Tuvo su propia vida, elegida por ella, y nunca supo con seguridad, porque no volvió a saber de él, si aquel chico que le partió una manzana por la ventanilla había vuelto de la guerra o se había quedado para siempre al otro lado del mundo. Prefería no averiguarlo. Prefería quedarse con la última imagen, Danny alejándose entre la gente, girándose, levantando la mano, vivo, joven, suyo, durante 3 días. De Danny, no te voy a decir si volvió o no volvió de la guerra, porque esa es la parte que se queda contigo. Solo te voy a decir una cosa, que durante toda su larga vida, cada vez que June miraba el dorso de su mano derecha, donde una vez, en un campo embarrado, un chico le dibujó un sol pequeño con un boli, se acordaba de que hubo 3 días en los que el mundo entero, o al menos 500.000 de personas, decidió, contra toda lógica, ser bueno. Todo lo que te he contado del festival es verdad. Woodstock se celebró del 15 al 18 de agosto de 1969 en la granja de un ganadero llamado Max Yasgur en Bethel, en el estado de Nueva York. Se le llamó 3 días de paz y música. Los organizadores esperaban unas 50.000 personas y llegaron cerca de 500.000, así que las vallas se vinieron abajo y el festival acabó siendo gratis. Es verdad que las carreteras se colapsaron. La prensa de aquellos días contó que había coches tardando 8 horas en hacer los menos de 160 kilómetros que separan la ciudad de Nueva York del festival y que muchísima gente acabó abandonando el coche en el arcén y llegando andando, que llovió y que la ladera se convirtió en un mar de barro, que se acabó la comida y que una comuna, la llamada Jock Farm, montó una cocina gratuita y anunció desde el escenario aquello de el desayuno a la cama para 400.000 y que se avisó por megafonía del famoso ácido marrón en mal estado. Es verdad que contra todo pronóstico, 500.000 de personas convivieron 3 días casi sin un solo incidente violento, cuidándose entre desconocidos, y que por eso Woodstock se convirtió en el símbolo de toda una generación y de su rechazo a la guerra de Vietnam, que en aquel momento se estaba llevando por delante a miles de jóvenes de la edad de nuestros protagonistas. Y es verdad que el festival lo cerró, el último amanecer, con el campo medio vacío y embarrado, el guitarrista Jimi Hendrix tocando el himno de su país convertido en el sonido desgarrado de aquella guerra. También es verdad, y es de justicia recordarlo, que en aquel mar de gente hubo 2 muertes, una de ellas la de un chico de 17 años al que una máquina atropelló mientras dormía en su saco. Ni siquiera un lugar así se libra del todo de la tragedia. De June y de Danny, en cambio, la historia no guarda registro porque son de ficción, pero parejas como ellos, chicos y chicas comunes que se conocieron en aquel campo y a los que la guerra esperaba fuera, los hubo a miles. Aquel verano, muchísimos jóvenes vivieron un amor breve y enorme, sabiendo que el mundo real, y para muchos la guerra, aguardaba al otro lado del último acorde. Este episodio es para ellos, para los que tuvieron 3 días de paz, antes de que la vida o la guerra volviera a llamar a la puerta. Esos son los días de entonces, los días en que las personas comunes vivieron los momentos extraordinarios. Yo soy Tessa, y esto ha sido Días de Entonces. Si te ha gustado, suscríbete para no perderte el próximo viaje, y déjame en los comentarios a qué época y a qué lugar te gustaría que viajáramos la próxima vez. Nos escuchamos muy pronto. Cuídate.